a quienes aún nos siguen vía YouTube y redes sociales. Vamos entonces a dar paso a la transmisión, a la presentación del profesor Guillermo Muñoz, una presentación sobre el registro, técnicas de registro de pictogramas. Así que para no extendernos tanto y dado que vamos un poquito colgados con el tiempo, quisiera muy brevemente, tal vez me quedo corto presentando al profesor Guillermo. El profesor es egresado de la Universidad de los Andes en Filosofía y Letras. Ha trabajado distintas líneas de investigación y distintas temáticas, siendo quizás a la que más esfuerzo haya volcado, profe, si me equivoco, me corrige, el arte rupestre en general en Colombia y en el altiplano y en la Amazonía. Y desde allí, desde la coordinación que hace el profe del GIPRI, el profesor Guillermo Muñoz, pues viene a abocarnos un poco a traernos este tema. Así que, profe, muchas gracias por su presentación y el auditorio es suyo. Muy amable, de verdad, muy gentil. Bueno, yo quisiera, antes que medio pudiéramos organizar el equipo, porque queríamos presentar unas gráficas en 360, y no, yo las probé en mi casa con mi computador y tal, le hice 2 veces, pero no está funcionando aquí. Bueno, ya miraremos. La razón por la cual yo terminé interesado en el arte rupestre, y esta es la introducción general de todo mi oficio por años, es porque me llamaba mucho la atención que se dijera que los indígenas tenían pinturas feas, que eso no era universal. Entonces yo miraba las pinturas de los indígenas nuestros, sí me parecía que en parte, si yo aceptaba esa noción, podrían tener algo de razón en la medida en que eran unas rayas ahí sin mucha importancia, figuras de pronto muy difíciles de asociar con la naturaleza, y estaban esparcidas y habían quedado botadas en distintos sitios del territorio sin que nadie estuviera interesado en ellas. Como es obvio, la curiosidad empezó a llevarme a leer los libros europeos. Entonces, claro, en primer lugar, los libros españoles. Y empecé a darme cuenta que el origen de todo este problema había estado en Francia, no en España. Y bueno, ¿qué se decía del arte rupestre? Bueno, qué maravilla, funcionó. Entonces, no estaba en España, sino en Francia, y que Abbe Breuil había ido como profesor a dictar cursos a Francia, a España, y allí ellos habían empezado a interesarse. Pero me llamaba aún más la atención que ellos decían, universal el arte rupestre, las cuevas de Altamira, de las cuevas de Lascaux, y cuando yo invitaba a mis amigos franceses a ver a Sabana de Bogotá, me decían, bueno, es que eso no sé si valga la pena restaurarlo, no son tan bonitas, es que esto no tiene tanto interés. Y luego empecé a entender cosas muy interesantes, como por ejemplo, que ellos tenían una propensión, un interés expreso de lo más antiguo. Entonces, ¿qué era el arte rupestre? Pues tenía que ser lo más antiguo, humano, y en lo más antiguo ellos, los investigadores europeos, consideraban que había una imitación de la naturaleza, y esa imitación de la naturaleza era la imitación de los animales. Y entonces, obviamente, antes de la imitación de la naturaleza había un arte horrible que tenía que ser el que era americano. Y luego, en la crisis del arte europeo universal de los animales, aparecía el arte que llamaban ellos sintético, esquemático, abstracto, pues que tenía que ser también el nuestro. Es decir, o en el inicio de lo universal o en la decadencia de lo universal estaba el arte rupestre americano. Luego profundicé un poco más y empecé a oír yo cosas, que había una cosa que se llamaban cronologías estilísticas y tipologías estéticas. Decía, bueno, ¿y de dónde sacaron eso, no? Hay una célebre página del profesor Paul Vann, un investigador inglés, que dice, no hay cosa más curiosa que ver a Breuil y a Obermayr en una cueva en Francia.
uno había llegado el día anterior y el otro estaba recién llegando en la mañana. Y entonces el uno le dice al otro, ve y mira a ver si no te parece que es tal arte que ya lo tengo yo en la cabeza. Parece que Obermayr entró media hora a la cueva, o una hora o dos, o las tres que hayan sido, y salió y le dijo, sin duda, Breuil, magdaleniense. Es decir, una absoluta irresponsabilidad. ¿Esto de qué se trata? Ellos habían construido un modelo de explicación. Bueno, la verdad, primero, el arte nuestro era feo. Segundo, ya estaba organizado. Todos tenían en Europa una organización relativamente estable, hasta que me encontré con la Biblia del arte rupestre europeo, que se llama El arte paleolítico, de Peter Uco y André Rosenfeld, que además fue publicado como en 7 idiomas. Bueno, está en holandés, está en francés, está en inglés, está en portugués, incluso en italiano. Y llegó en castellano y lo tenía el profesor, el colega Enrique Bautista. Y luego conocí yo personalmente a Peter Uco en el Congreso Mundial de Americanistas, en WAC, el World Archaeological Congress. Y bueno, ahí había una cosa que a mí me llamó la atención, la historia de los registros y la historia de las interpretaciones. Y ahí comienza el drama. Después de ese proceso del año 67, hay una señora ahí que es Rosenfeld, que luego va a figurar ahora hace unos 5 años, después de Chauvet, en donde ellos comienzan a discutir, sobre todo por un tema extraordinariamente importante que se llama la hipótesis general explicativa. Ellos decían, el problema del arte rupestre europeo y francés, por supuesto, de su origen con Breuil, es que quieren explicar todo el arte con una hipótesis general única. Y probablemente pueden haber más de 10 o 15 razones en distintas zonas del arte rupestre de Europa por las cuales estos grupos humanos en distintos periodos pintaron o grabaron. No hay una, hay N posibilidades. Y la miopía de ese proyecto, iniciado en 1909 en el IPH, Instituto de Paleontología Humana, pues produjo un cierto desarrollo que llegó a España y luego nosotros heredamos esto y lo divulgamos como si fuera, no sé, un producto estabilizado. Y en 1994 se desestabiliza todo y comienzan ahora ellos, los franceses, a documentar rigurosamente sus cuevas. Los estudios sobre Lascaux, los estudios sobre Niot, los estudios sobre Chauvet son absolutamente sensacionales. Nosotros ya veníamos desde el año 70 tratando de ver por qué eran feos y si los podíamos reconstruir, y de una manera casi kafkiana inventamos unos procedimientos para hacer la investigación del arte rupestre en Colombia y ahora utilizando algunas tecnologías que adecuamos de nuestros estudios en Francia y en Portugal. Bueno, estamos frente a uno de los murales, no sé si al apagar alguna de esas luces se ve mucho mejor el mural, tenemos más detalles. Ah, es por la cámara, ya, tienes razón. Bueno, hace 2 años y medio, 3, recibimos una llamada del Museo del Oro y la directora nos invita a una reunión para que hagamos un trabajo de registro de arte rupestre. Y bueno, conciliamos dentro de la conversación y terminamos pensando que podría ser interesante la lindosa. Y yo no sabía que me estaba comprometiendo a hacer un trabajo que no estaba previsto. Es decir, de los libros publicados, quienes han pasado por la bibliografía sabrán que uno no se hace una idea de lo que vamos a encontrar. Y como no se hace una idea, pues los cálculos exactos sobre lo que íbamos a hacer, con los fondos que teníamos no podíamos hacer muchas expediciones, sino que tendríamos que optimizar cada salida y utilizar los recursos de tal manera que fuera bueno, bonito y barato. Y de esa manera hicimos 2 temporadas, una muy grande con distintos colegas especialistas. Aquí está el colega de la geología, el apoyo de la FIAN, de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, y la organización nuestra que ponía los ambientalistas, los fotógrafos y los cartógrafos, además de un experto en SIG que está aquí a mi costado, que es el colega Antonio, el colega Carlos, el director de trabajo de campo,
la colega Judy está allá, que es la arqueómetra del equipo, y yo coordiné en algún momento alguna parte de orden académico y alguna parte administrativa, pero en realidad la dirección de todo el proyecto está en las manos de la científica del grupo, que es la profesora Judy Trujillo. Estuvimos en 2 temporadas y nunca nos imaginamos la monstruosidad de paneles. Los libros publicados evitaban publicar en color y publicaban 2, 3 hojas de un texto de un sitio. Cuando abrías tú el resumen del informe, uno imaginaba máximo una pintura del tamaño de este tablero y ya. Cuando llegamos al sitio eran 100 metros de pintura por 25, 30 de altos. Algunos de 10, otros de 15, pero eran desproporcionados. Las distancias de las cámaras, el proceso de la documentación, qué tipo de máquinas utilizaríamos, y sin embargo previmos todo. Llevamos unos robots especiales, muy livianos, no el pesado norteamericano, sino el alemán, que es absolutamente miles de veces más caro, pero más liviano, y empezamos a hacer un trabajo cuyo compromiso era documentar bien por una causa. Ahora, no sé si creen que no hay conexión entre lo primero que dije y lo que estoy diciendo. Yo empecé a documentar con cierto criterio y con cierta rigurosidad, porque desde Breuil, una buena etapa de Breuil tomaba fragmentos de las cuevas. Bueno, entre otras porque no había sino la luz de la vela, entonces no podía ver más que un sector pequeño. Nunca se hacían reconstrucciones, se necesitó que llegáramos hasta Leroy-Guérin para que se hicieran reconstrucciones relativamente completas para establecer relaciones espaciales de los motivos. Y en Colombia, por alguna causa que también se dio, todos empezaron a sacar fragmentos de los dibujos. O sea, sacar figuras y hacer con ello las exposiciones y también las interpretaciones. O sea, que mi tesis doctoral se dedicó a pensar por qué se da eso de los registros y las interpretaciones y la coherencia entre lo uno y lo otro, y por qué no se reconstruyen los paneles. Total, este es uno de los primeros ejercicios rigurosos que reúnen una cantidad de equipos y de grupos de trabajo que estuvimos todos allí concentrados pensando y estudiando el tema de la documentación, la conservación, la geología, la arqueometría y la socialización. Bueno, con esto doy por entendido que más o menos el proyecto aquí es unificar esto para hacer una documentación lo más rigurosa posible que permita que alguien pueda, con todos los elementos que hay aquí, iniciar, si se quiere, un trabajo de interpretación. Si no se hace un registro riguroso, es imposible. Bueno, Guillermo les comentaba un poco, entonces el proceso de la documentación, de la investigación que hicimos en el Guaviare tenía un fin inicial, que es preparar una exposición en el Museo del Oro, pero pues la documentación no estaba hecha, así que tuvimos que pedir la financiación a la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales para poder empezar a hacer el trabajo. Ya en trabajos anteriores habíamos trabajado con GEGEMA, el Grupo de Estudios Geológicos y Mineralógicos de la Universidad Nacional, en donde Antonio trabaja. Nos unimos con ellos para este proyecto y, como decía Guillermo, hicimos 2 temporadas de trabajo. La primera temporada nos fuimos 16 personas a trabajo de campo, dividido en los grupos de investigación, los de arqueometría, los de geología, los de conservación, los de fotografía. Y desarrollamos pues un trabajo que tiene que ver con la documentación. Entonces hicimos una parte de video, de fotografía, y las fichas de documentación que nosotros, GIPRI ha diseñado y que han venido evolucionando a través del tiempo, pensando en las nuevas tecnologías de la documentación. Entonces, hicimos unos videos cortos. Yo quiero valorar mucho el trabajo de una de nuestras compañeras. Nina no es profesional de los videos, pero realizó 3 videos muy interesantes, cada uno de ellos más o menos de unos 20 minutos, que ahora, si ustedes gustan, les podemos dar el vínculo para que los busquen en internet y los puedan
mirar. Entonces, un pequeño documental sobre los trabajos de arqueometría que realizamos, otro sobre toda la documentación y el registro formal de las pinturas rupestres, y otro sobre el trabajo de socialización que realizamos en la comunidad, contándole acerca de los resultados que obtuvimos en el proyecto. La otra parte, pues, es el trabajo de fotografía. Yo no sé, Guillermo, si puedas mostrar en este instante por lo menos una de las fotografías de 360 grados. Para que nos dejes ver la otra pantalla. Entonces. Esta es solo una de las versiones ejemplo, porque aquí la resolución no es buena, no está correcta, pero es una versión de prueba de el 360 del Nuevo Tolima, que es uno de los murales que recién, pienso, unos 5 años atrás debió encontrarse y luego ha venido divulgándose por turistas de la zona y algunos turistas internacionales que van a ver el lugar. Es absolutamente excepcional. Estamos hablando de algo así como 80 metros de mural con N cantidad de dibujos. La gran ventaja que tiene este programa es que es muy liviano, puede pasarse a internet, se puede observar y también podría ser parte de las simulaciones que podríamos poner en un museo. Ahora, si tenemos unas gafas, ahora recientes, probablemente la sensación de estar en el sitio va a estar muy bien. Si ustedes, bueno, aquí hay toda clase de situaciones para mover esto, puedes hacer de todo, o sea, desde poner la patas arriba. Esto se hace con un equipo relativamente sofisticado de computador, de fotografía, con un fotógrafo que sabe solo de esto, un técnico en el tema. Opa, el que no soy técnico soy yo, creo. A ver. Bueno, pero se puede manipular con mucha facilidad y pueden observar con precisión detalles. Bueno, es simplemente un ejemplo de nuevas tecnologías, no tienen. Lo interesante no es lo que hicimos, lo interesante es lo que hay ahí. Entonces tienes pinturas, superposiciones algunas, pero lo que más me llama a mí la atención es que, y quiero decir esto expresamente, es que no, a mí no me interesa si hay animales o plantas, o pues, esto no es asunto de mi conciencia. Yo estoy pensando cuál es el lenguaje y el tipo de relaciones que hay entre las figuras, y sobre todo que hay figuras en este sector donde parecen ser juegos formales, en donde algo así como las teselaciones de Escher, los indígenas están jugando a hacer figuras que con un solo módulo reproducido de distintos momentos se produce una figura que al final termina siendo una especie de flor. Pero el asunto no es simplemente decir flor porque no juega. Lo que me interesa es cuál es el grado y rango y nivel intelectual de un indígena que es capaz de conseguir un módulo y ponerlo a funcionar en distintos momentos. Bueno, esto es la parte del raudal, pero vamos a publicar, o probablemente ya hicimos un primer ejercicio con unas pinturas en Pandi, en donde una estructura modular muy sencilla termina produciendo flores. Y claro, el ingenuo que mira, que cree que el indígena lo que se la pasa es observando la naturaleza y no cree que se la pasa es pensando problemas, los mismos que pudo pensar cualquier matemático para establecer vínculos de cualidades y relaciones de cualidades, pues bueno, el indígena básicamente puede ser tan o más inteligente y pertenecer a una cultura tan refinada como cualquier intelectual de nuestra época. Y eso quiere decir que yo no estoy preocupado por qué vio el indígena para pintar lo que pintó. Porque bueno, ahí pueden sufrirse de quién sabe qué cantidad de elementos, pájaros con cabeza de serpiente, pues probablemente no los vio. Cantidad de mixturas que relacionan algunos lugares, o el ejercicio, por ejemplo, de alguno de mis colegas que ve caballos y que ve llamas y que ve, y que igual que Alan Gerber, ven la posibilidad del comercio del oro desde los peruanos para llegar a través de
la Lindosa, por el río Guaviare y Guayavero, me parece un poco forzado. Mejor miremos por ahora la composición. Si luego hacemos arqueología y hacemos excavaciones rigurosas y tenemos una imagen más o menos completa de todos los sitios, juguémonos posibilidades, pero tratando de entender que los indígenas son muy inteligentes y que tienen niveles de lenguaje y de composición que no nos sospechábamos. Bueno, yo quisiera, Carlos, que tú hicieras como así un resumen porque ya estamos, sí. Bueno, vamos a ver alguna parte de lo que habíamos dicho de documentación. Hicimos video, que es fundamental para poder entender bloques tan grandes. Simplemente fotografía no nos iba a funcionar, tenía que funcionar la combinación de muchos sistemas. Entonces tenemos a Juan Carlos Muñoz, que se encargó en buena medida con Nina Riveros de hacer los videos y de documentar buena parte del proceso. Ahí está Nina tratando de documentar, y acá está ella haciendo las partes de las entrevistas a los que estaban investigando, como también a la gente lentamente. Hicimos dron, que nos permitió ver realmente esos sitios en su contexto selvático, es decir, cómo los tepuis están metidos en un sistema y un ecosistema complejo. Solo ver un lugar no es fundamental, tiene que verse la totalidad. Y aquí está Juan Carlos Barbero, quien fue el encargado de hacer todas las 360. Debemos decir que Juan Carlos, ante la condición, igual que todos, sorprendidos por lo gigantesco del sitio, pues hizo N cantidad de 360. Para el caso de la fotografía, la hicimos toda de manera profesional. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente uso de trípodes para todo, y se fotografió sectores por sectores para después ensamblar y hacer una gran mega fotografía. Es decir, los resultados finales del ensamble, estamos hablando de 4 o 5 gigas, nos permiten llegar al computador de una calidad excepcional, y además utilizamos 2 o 3 equipos de fotografía constantemente. Eso después, los fragmentos se fueron uniendo en el computador, y claro, eso requiere unos equipos de computación más o menos robustos para poder terminar en ir uniendo lentamente los procesos. Acá tenemos simplemente los fragmentos cómo se van uniendo. Acá ya cómo está unido. Y eso nos genera una gran cantidad de información después para no poder ir a los sitios nuevamente a perder. Perder no, fundamentalmente a intervenir los sitios. Hacer una buena documentación desde el principio implica que después no necesitamos intervenir los sitios nuevamente. Y finalmente el mural, ustedes lo ven un poco más resaltado, pero es un ejercicio que hicimos de aumentar color para poder ver todas las figuras y después otra vez volver atrás para los colores originales del asunto. Es decir, hay muchas etapas en el proceso de ensamble, y eso nos dan las fichas que hacemos en GIPRI, son fichas de zona, que se hicieron básicamente para Cerro Pinturas 2, para Nuevo Tolima 3, que son las fichas de zona. Es una ficha de prospección, básicamente. Y después tienen las fichas de yacimiento, que son básicamente la totalidad. La ficha del raudal de Guayavero es gigantesca. Estas son las fichas de zona para Cerro Pinturas, raudal, Nuevo Tolima 3 sitios, que fueron los que vimos. El total, 13 yacimientos. Recuerden, solo salimos 2 ocasiones. Es decir, el trabajo era básicamente aprovechar la totalidad del tiempo que teníamos. Muestra las fichas. Acá tenemos Cerro Pinturas y el mural 7. En la ficha de zona lo que hay básicamente es una fotografía donde se ve el sitio y un detalle del sitio. Eso es una ficha para muy rápidamente prospectar. Bueno. Pues ya más o menos. Sigue. Y acá tenemos la zona de Nuevo Tolima. Tenemos básicamente 3 sectores y otra vez el detalle y el contexto. Si no se tiene contexto, después no lo encontramos. Ese es el problema. Obviamente estas fichas traen localización en GPS, información geológica, etcétera, todos los contextos. Nuevo Tolima, esta es uno de los sitios que mencionábamos hace un momento, está saturado, y lo hicimos saturado para mirar todas las figuras y tal. Acá tenemos Nuevo Tolima 4, que está, o sea, está el Tepuy, hay una especie de hondonada, y después llegamos a este sitio alto, y ahí encontramos otro mural
que también había sido registrado antes, pero ahora lo fotografiamos en su totalidad. Tiene dos sectores, este sector, y hacia el fondo tiene otro sector de pintura. El raudal del Guayabero, que siempre fue el primer dato que teníamos bibliográficamente, y esta es una fotografía de 360. En general, uno se puede parar acá en el centro y tiene un mural allá y otro mural acá. El 360 nos permite hacer esta composición y entender cosas que después vamos a ver en otros niveles. Por supuesto, todo se hizo con escala. Acá está la escala, porque ese es otro problema. En la fotografía que vemos en los libros no aparece la escala. Entonces no sabemos exactamente el tamaño de los murales. Judith siempre decía que ella llegaba primero a los murales, tiene mejor estado físico que nosotros, y bueno, estudió física, también es cierto, y nos veía las caras y decía, oiga, ustedes ponen unos rostros de sorpresa cuando ven los murales, es que es realmente sorpresivo llegar a uno de estos sitios. Y encontramos en el registro sistemático, cuidadoso, riguroso, nos permitió encontrar cosas nuevas. Esto, por ejemplo, que no está en la bibliografía. En el raudal del Guayabero hay cúpulas martillados sobre la roca. Y esta cúpula se hizo antes de aplicar el pigmento, porque las líneas están sobre la cúpula. Eso quiere decir que hay dos tradiciones técnicas allí. Grabados por un lado y pintura, porque habíamos pensado que solo era pintura. En realidad hay grabados y pinturas en los sitios. Lo cual hace que tengamos que revisar con mucho cuidado todo lo que estamos viendo, porque es probable que tengamos grabados en otras zonas y que no los hayamos visto en esa misma área de la Lindosa. Entonces las cúpulas son una maravilla, fue un encuentro fantástico, 9 cúpulas, y una cosa interesante, a pesar de todo, la fotografía que hizo el primer documento, ¿qué documento? No, el que tú, sí, no, el otro, el siguiente. Álvaro Botiva, perdón que me olvidé el nombre, Álvaro Botiva, está la foto, esa misma foto, pero nunca vio las cúpulas. O sea, es una cosa interesante, si uno no registra sistemáticamente no ve los asuntos. Por eso HIPRI se dedica a la documentación. Esto es una de las cosas fundamentales. Se hizo fotogrametría para Cerro Pinturas y el mural de las Dantas y de los otros murales, y también para el Guayabero. Que eso nos permitía tener el volumen, no sé si la vamos a poder ver. No. Opciones. Sí, sí. Todo parece indicar que no la estamos viendo. Ahí está. El problema de la fotogrametría en volúmenes tan grandes es mover la cámara indicadamente y que no, después en el ensamble no falle. Cuando uno está a 8 horas, 10 horas de Bogotá y tiene que hacer la documentación, tiene que quedar muy bien, porque lo que está invirtiendo es alto. Y por lo tanto nuestro juego era tratar de hacer todo lo posible. Estamos hablando del mural de las Dantas, y la fotogrametría nos permitió ver esos volúmenes que ustedes están viendo ahí. Entender que no es un lienzo plano el que utilizaron, sino que es un sitio que tiene muchas, digamos, variaciones en su composición. Y por supuesto también empezamos a entender que hay unos sectores de mayor nivel de pintura, otros de menor nivel de pintura. Entre más alto la pintura es menos la cantidad de pintura que hay de los motivos. En la parte más baja hay más motivos, y esto nos va a servir después para todo el proceso de conservación y de pensar cómo son los chorriones de agua, dónde está cayendo material, etcétera. Esto es el trabajo de la fotogrametría fue realmente importante para todos el proceso de documentación. Entonces, como notan, hemos venido sumando cosas: video, 360, fotografía normal, fotogrametría. Es decir, este trabajo de investigación nos llevó a pensar muchísimos elementos, y todavía estamos trabajando los materiales. O sea, hicimos tal volumen de materiales que tenemos discos de teras completos llenos de fotografía que no hemos todavía terminado de organizar.
sea, eso es importante, tener una base documental que nos permita a largo plazo, no solamente a nosotros, sino a otros investigadores en el futuro, tener material suficiente para poder comparar lo que hoy se hizo, lo que se hizo en el 2017, con respecto a lo que pueda pasar en el 2050 cuando se vuelva a fotografiar, por ejemplo, un área, y saber cómo se ha venido deteriorando, cómo ha venido perdiendo pigmento, cómo ha venido siendo colonizado por otros materiales, etcétera. Va a ser importante dentro de todo este proceso. Este es el raudal. Bueno, básicamente la fotogrametría es poner la cámara en trípode siempre y moverse literalmente cada vez a los mismos pasos y tomar la fotografía, y después el segundo nivel, primero, segundo, tercero y cuarto nivel, dependiendo de lo alto que esté. Siempre sobre la misma línea. Y después ensamblar esos procesos. No, a mano, pero mejor dicho, a mano no quiere decir a mano, sino con trípodes sobre la misma línea. Entonces, antes de empezar a fotografiar, miramos el espacio y se determinó cuál era la línea que nos permitía antes de tener intervenciones. Un problema muy interesante de la fotografía y en todo esto fue que, como son tan grandes, si usted se acerca mucho, una fotografía le queda acá, la otra acá, la otra acá, la otra acá, y empieza a tener problemas después de ensamble. Esto es normal. Eh, de- dentro de, digamos, de esa parte económica, nosotros, bueno, no, Guillermo se inventó, no sé si ustedes conocen estos aparatos para pintar, para pintar, que se pone el rodillo una extensión, y mandamos a hacer unas platinas especiales para montar las cámaras, y esto nos da la posibilidad de subir a distintas alturas. Los obreros venido de China, pero eso es para pintar con rodillo. Entonces yo dije, no, pues esto puede funcionar muy bien para ponerle una estructura y poner la cámara con un disparador inalámbrico. Y entonces hacemos distintos niveles, y como la fotogrametría funciona es por anillos, te haces el primer anillo, y luego haces el segundo anillo y tercer anillo, y les recomiendo si lo pueden comprar. Hay un gran programa que se llama Real Capture, que es un programa inglés o suizo, ya no recuerdo, muy caro, pero tú echas todas las fotos ahí en desorden y el tipo te hace el 3D, no sé cómo, es una fantasía. En cambio, el que utilizamos es un poco más complejo, hay que pasar por la nube densa, por la nube de puntos, por la no sé qué, y luego ponerle las texturas. No, este Real Capture es como una máquina de esos de echar ropa. Tú echas todo y luego sale seca, no hay problema, y sale perfecto. ¿Qué otra cosa? Carlos. Básicamente, estas son las las fichas. Tiene una maravilla porque ahora en PDF tú puedes crear una cantidad de capas, ¿no? Estas. Y puedes poner un mapa, otro mapa, una foto, otra foto, poner sonido, poner video, lo que te dé la gana. Es decir, que ya esta plataforma de PDF permite hacer toda clase de cambios, y estos que están acá, bueno, esto se edita en un programa que se llama Illustrator, ¿sí? En Illustrator. Antes lo hacíamos en otro programa mucho más complejo. Illustrator ha funcionado muy bien, y simplemente vas haciendo las capas, luego salvas en PDF y te quedan todas estas ventanas que puedes quitar o poner a gusto, ¿de acuerdo? Pero yo prefiero que muestren los yacimientos a que mostremos las tecnologías que ya todo el mundo conoce. La idea de una ficha técnica es una hoja de vida por cada uno de los yacimientos. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Si no hay una hoja de vida completa, después vamos a tener problemas. Entonces, en la primera parte, pues tenemos la información general del yacimiento y tenemos el código del yacimiento, y los geólogos y el equipo de GEMA pues nos hizo todos los mapas, y ahí los montamos todos los mapas en cada una de las fichas por capa. Pero sigamos y vamos mirando la localización de los murales. Estamos nosotros básicamente en Cerro Pinturas, que es una ficha. En total son 76 hojas de la ficha de Cerro Pinturas.
O sea, ese yacimiento teníamos 72, localizamos el sitio y ponemos unas fotografías identificadas desde una cosa es una fotografía desde afuera del mural y otra desde el mural que se ve hacia afuera. ¿Qué sería eso? Después, básicamente, los levantamientos por cara, cada uno de los murales se van fotografiando y acá hay una cosa importante que ya Judith va a ampliar más luego y es esta variación en pigmentos que empezamos a encontrar. No sabemos si son decoloraciones, bueno, esto es la parte científica de Judith, pero es importante documentar todo. Más arriba, más abajo, cada uno de los sectores de los murales se fueron documentando lentamente y se fueron agregando en algunos casos fotografías laterales de detalles del asunto. Esto está en altísima resolución en los originales, de tal manera que si usted tiene una ficha, podría quitar toda la cuadrícula de encima y ver la fotografía y llegar hasta los niveles más profundos, digamos, de detalle en cada uno de esos niveles. Y acá estamos en otro sector y otra vez lo mismo, vamos a encontrar sucesivamente cada uno de los sectores bajo las mismas estructuras. Ahí tuvimos un graffiti y aquí vamos a estar, este es el 2 demoledores, y acá tenemos una gran cantidad de murales y cada uno de esos, igual que en los otros casos, lo documentamos y lo fuimos copiando. Lo más importante es este tipo de nomenclaturas que luego a la persona que puede hacer una evaluación de conservación podría fácilmente decir el 9P tiene un problema. Búsquenlo ahí en la ficha y lo van a encontrar luego y van a hacer alguna valoración de qué está pasando ahí a una cosa óptica. No estamos hablando de más que un diagnóstico inicial, que luego también estas estructuras van para un modelo de conservación en donde se saturan y desaturan y se quitan manipulaciones de color y encontramos algunos detalles de escurrimiento, etcétera, etcétera. Igual todo para... viene con estas regletas, homenaje a René Descartes, donde es un XY donde está todo. No igual para el caso de un investigador de estética, pues puede analizar lo que está aquí entre esta cuadrícula que corresponde al 5-6 con RST o cosas está por el estilo. Orientado y con escala. Sí. Sí, y además superposiciones. O sea, estos murales son altísimamente complejos. Tenemos como 4 o 5 superposiciones que pueden ser muy... Ese trabajo es dispendioso. Es para el que trabaja en conservación. Tú puedes con los que están acá quitarle la rejilla y ya está. Lo que pasa es que algunas de estas fotos vienen del 360 y fueron hechas con gran angular. Y otras vienen de la fotografía normal. Sí. De acuerdo, eso aprobado, pero es que le hicimos la lucha y si usted me enseña cómo se hace, yo lo hago. Gracias, tenemos un colaborador más en el equipo. Es que en realidad es muy complicado y además hay una cosa, los 360 nos generaban así una cosa y era el volumen de la roca y algunos de los accidentes que nos parecía simpático quedaran ahí. Pero tienes razón, o sea, debería estar plano real, de acuerdo. Bueno, esto es eterno en el sentido. Esos recuadros nos van indicando dónde esto corresponde a esto, ¿no? Entonces ustedes van a ver que se van moviendo y va correspondiendo al asunto. O sea, todas las indicaciones posibles para que cualquiera que tenga la ficha pueda hacer un trabajo con ella. Sí, muestra otro 360, porque esto puede ser infinito. Esto es un yacimiento de... Acá tenemos una cosa y es simplemente CMYK. Entonces tenemos ubicados lugares donde se hizo el dato para el pigmento. Y se puso eso mismo acá mismo con los datos de CMYK. El calor de cada uno de los puntos. Por supuesto, clasificar eso. Y después viene una ficha de bibliografía con una ficha de comentarios, transcripciones y conclusiones. O sea, de lo que estábamos pensando, de cómo nos dio esa información en ese momento. Eso es para una hoja de vida para cada uno de los yacimientos. Es fundamental tener la documentación completa de cada yacimiento de arte rupestre en Colombia y de cualquier objeto arqueológico.
No vamos a alcanzar. Eso es normal, solemos ser exagerados, entonces hacemos unas presentaciones así, incluimos todo. Sí, sí, pero igual, eh, el diagnóstico de conservación, básicamente entorno ambiental, factores de alteración y deterioros. Eh, para esto contamos con un equipo de biólogos que nos permitió esto y Judith nos va a esto. Bueno, sí, resulta que una de las cosas que para nosotros es muy importante en el trabajo del arte rupestre es ver el estado de conservación en el que se encuentran los yacimientos. Y nosotros hemos dedicado una gran parte del trabajo de documentación a documentar el estado de conservación. Entonces hacemos una especie de diagnóstico y para ello hemos diseñado, pues nos hemos basado un poco en, bueno, tengo que irme un poquito más atrás. Nosotros, a partir de algunos trabajos de un investigador que trabaja en Libia, François Solis-Jabot, que es geólogo y geógrafo, él hizo algunos trabajos sobre los análisis de las alteraciones y los deterioros, y nosotros nos basamos mucho en el trabajo que él hizo y organizamos de una manera mucho más visual este tipo de características. Entonces, luego pasados los años, creo hace como tal vez unos 5 años, ICOMOS sacó un libro que habla sobre todos los tipos de alteraciones que sufren las rocas, y digamos que ahora esos son como los parámetros que existen. Sí. Pero pues nosotros pues al ver lo que nosotros ya veníamos haciendo en el trabajo, pues tiene mucho que ver con lo que ahora reglamenta ICOMOS. Si algo quieren ustedes mirar de ese proceso, lo pueden encontrar en un texto publicado en la India y otro en Australia, se llama Rock Art in Science o Rock Art Science, de Robert Bednarik, y ahí hay un capítulo en donde a nosotros, en el extranjero, nos hacen un homenaje sobre los sistemas de cualidad y de vanguardia en la investigación y documentación del arte rupestre, en donde están estas fichas y fundamentalmente la valoración que tenemos nosotros, rigurosa, de los primeros diagnósticos de conservación. En realidad nosotros no intervenimos, sino hacemos una valoración general, pero que tiene calidad de colores y de texturas y de normativas bueno, aquí para hacer esto que viene. Les vamos a mostrar cómo nosotros también tenemos una ficha de diagnóstico de conservación, hacemos otras capas sobre las pinturas, sobre las fotografías, y mostramos todos los deterioros que se están teniendo en cada uno de los yacimientos. Entonces, los criterios que tenemos es pensar un poco el entorno ambiental. Yo no voy a hablar mucho de eso. Ayer el profesor Gaspar Morcote mostró un poco cómo era todo el entorno ambiental de la zona de la Lindosa. Pero sí, nosotros tenemos en cuenta 3 criterios para mirar los factores de alteración y deterioro. Lo que llamamos ambiental, entonces tendría que ver con todo lo que tiene que sobre el clima, la humedad, digamos, plantas que existan alrededor, que sería lo biológico, los líquenes y todas las alteraciones y deterioros que se deban a efectos antrópicos. Otra cosa que tuvimos en cuenta fue hacer algunos parámetros físico-químicos, miramos el pH de los sitios para saber la acidez y qué tan propicio es para el crecimiento de líquenes y la humedad que existe. Por último, hicimos algunos análisis, esto también apenas estamos empezando a mirar todos los parámetros climatológicos, entonces tenemos una mini estación climatológica para mirar temperatura, humedad, y luego hacer una relación del punto de rocío, que es la parte más importante, y es que, por ejemplo, la Lindosa, la humedad es altísima y la temperatura también. Entonces esto hace que la evaporación no se dé con mayor proporción, y eso afecta, ¿cierto? Crea un ambiente muy especial y propicio para todo tipo de bacterias. Eso lo aprendimos en un seminario con el profesor Brunet y el profesor Malorán, quienes son los que tuvieron durante un tiempo
El cuidado No, de conservación de la cueva de Lascaux. Sí, en pero Francia. que fue un curso que dictaron ellos en Brasil y por suerte estaban allí y tuvimos toda clase de enseñanzas. Bueno, estos fueron como los criterios, unificamos cada uno de los murales. Cada mural, pues como decía Guillermo, son 40, 50, 80 metros, entonces unificamos para poder mirar todos los factores que se estaban dando por cada una de esas zonas. No lo hicimos en todos los murales que encontramos, pero sí los hicimos en los más representativos. Entonces, bueno, aquí un poco el entorno ambiental, aquí un poco los cultivos y el manejo que se le está dando al suelo actualmente, y aquí pusimos algunas fotografías para mirar las cosas, digamos, esenciales que están deteriorando los sitios. Entonces hay desprendimientos de la capa pictórica, hay escorrentías, hay eflorescencias, las eflorescencias son lo que más afecta a los sitios. Se pueden evitar, habría que mirar cómo se hace que la humedad, digamos, en la parte alta del tepuy corra hacia otros lados y no se filtre por donde siempre se ha venido filtrando, y las sales pues intentan salir a la superficie, y eso pues lo que crea una cantidad de problemas. Están todos los factores biológicos, hay nidos, hay los caminos de las termitas, los líquenes, excrementos de pájaros. Aquí pues también tenemos las raíces, algunas que se han venido incrustando en la roca y que lentamente las va a romper. Algunas plantas que crecen sobre la misma superficie de las pinturas, y los clásicos grafitis. Afortunadamente esto ha cesado porque las personas que están al tanto de los sitios han venido protegiendo y cuidando. Ya nadie puede visitar los sitios sin una persona de la zona que es la que está protegiendo los lugares. Aquí la toma de los pHs y pues hablamos que el microambiente es bastante ácido y muy propicio para el crecimiento de los líquenes. Esta es nuestra mini estación, pero es fantástica porque nos ayuda a hacer las comparaciones de las temperaturas, toma medidas todo el tiempo, uno le puede calcular que le dé los datos cada minuto, cada segundo, cada hora, y entonces se pueden hacer análisis de las 24 horas en un solo sitio. Y eso fue lo que hicimos. Y comparamos, aquí tal vez no se alcanza a ver muy bien, pero uno de los sitios que mayor afectación tiene por la humedad es el raudal. Y por eso hay un crecimiento altísimo de líquenes que ha venido cubriendo. El problema de los líquenes que crecen en esta zona es que son de la clasificación que se llaman crustáceos, que tienen no son raíces, ya no recuerdo ahora el nombre, pero que se incrusta en la roca, y que poco a poco la labor de un líquen es convertir esos materiales de la roca en humus, que son el punto propicio para que haya crecimiento de plantas más grandes. Entonces hicimos aquí la relación de temperatura, humedad, punto de rocío, aquí la temperatura versus hora en cada uno de los sitios, y bueno, podríamos mirar en detalle lo que pudimos encontrar, pero en especial es eso, es decir, la mayor humedad y mayor temperatura en el raudal, y pues es lógico porque está más cerca al río y todo este tipo de cosas pues genera mayor humedad. Aquí entonces viene el trabajo de geología, y entonces, Antonio, te doy la palabra. Bueno, pues entonces nosotros como pues el grupo inicial éramos 3 geólogos y el profesor Tomás, que es el director del grupo, pues digamos que nosotros entramos como a apoyar, digamos, distintas labores y sobre todo aportar una nueva perspectiva, que sería la nuestra, la geológica, para poder caracterizar los yacimientos arqueológicos, como pues nosotros los denominamos. Entonces, para este proyecto hicimos 2 intervenciones importantes. La primera, pues, era una labor cartográfica, ¿sí? Y sobre todo un modelo de prospección que ya se los voy a explicar, que, como dijeron al comienzo, pues podría a futuro apoyar labores de, digamos, nuevos yacimientos, de caracterización de nuevos yacimientos en proyectos, pues, que no tengan, digamos, todo el presupuesto para recorrerse todos los terrenos. La otra labor que nosotros entramos a apoyar fue caracterizaciones mineralógicas, y pues digamos que la analogía que a nosotros nos gustó hacer fue la roca en realidad es el lienzo de las pinturas, y pues entender el lienzo es parte importante de la caracterización. En ese sentido, digamos que la perspectiva geológica de las rocas podría apoyar no solo
como les dije, la labor de caracterización, sino la labor de conservación, porque conocer el lienzo permite conocer qué técnicas se le pueden aplicar o cómo podría eventualmente responder la roca a ciertos tipos de tratamientos. Entonces, este es el modelo de elevación digital que utilizamos, es un modelo de elevación digital japonés de 30 metros, pues para la extensión de la zona pues es de alta resolución. Aquí pues para mostrarles un poco cómo pues interpretamos esto, es el modelo de sombras, pues aquí vemos toda la serranía de la Lindosa. Los lugares escogidos pues son estos tres en realidad. Todos están en una contrapendiente de la serranía como tal. El mapa geológico, aunque nosotros no hicimos el levantamiento geológico, o sea, no hicimos trabajos de cartografía de campo, utilizamos la plancha 302 del San José del Guaviare, que es del Servicio Geológico. Ahí encontramos pues que todas las litologías en las cuales íbamos a encontrarnos, todo el arte rupestre, corresponde a las areniscas de San José, y sobre todo al miembro basal. El miembro basal es el miembro ciudad de piedra, caracterizado por conglomerados arenosos y areniscas conglomeráticas que pasan hacia el tope a areniscas de grano fino. Bueno, entonces este no es trabajo de campo, como les dije, este es para el modelo de prospección. Aquí lo que nosotros hicimos fue analizar las pendientes presentes en la zona. Aquí las resaltamos como la tangente del ángulo de la pendiente, para mostrarles en zonas rojas los lugares que son más empinados, digamos, por decirlo así, morfológicamente. Digamos que este modelo de prospección, digamos que es cualitativo, en una primera instancia descriptivo. Nosotros aquí lo que hicimos fue cruzar variables. Cruzamos las variables de la pendiente como tal, caracterizando la pendiente en los lugares in situ donde encontramos las pinturas, caracterizamos las direcciones de las pendientes en las que se encontraban, caracterizamos las derivadas de las pendientes, digamos, de manera digital, y con eso, digamos, que le dimos unos valores repartidos, digamos, de manera arbitraria, pero con los mismos, digamos, con el mismo peso para el modelo. Entonces, aquí viene lo curioso, es que yo construí este modelo sin consultarles a nadie, y luego me permitieron, digamos, incorporar información oficial, y toda la información oficial se encontraba en zonas amarillas o rojas. Entonces, pues digamos que en una primera instancia sí puede funcionar, porque el arte ya documentado, sin que fuese incorporado en este modelo, cabe dentro del modelo, ¿sí? Obviamente, pues es un modelo, hay que refinarlo, hay muchísimas variables que pueden ser incluidas, que es en lo que estamos, por ejemplo, imágenes multiespectrales, por ejemplo, incluir partes biológicas como digamos, el brillo que emiten las plantas a ciertas longitudes de ondas, para encontrar, por ejemplo, si hay algún tipo de vegetación característico asociado a las pendientes. Y pues aquí es donde yo les digo que la nueva perspectiva geológica es, pues no sabemos exactamente si corresponda uno a uno un fenómeno al otro, pero pues a partir de la caracterización de las zonas que ya conocemos, nos puede permitir avanzar a otras. Por ejemplo, entre estas zonas que no hay documentación, pues aquí hay zonas en el modelo que nos muestran que potencialmente puede tener. En este modelo que presentamos como trabajo inicial, no, ¿sí? Estamos refinando este modelo como les dije, en las imágenes multiespectrales, porque ya abrieron el acceso a Landsat 8, que es, digamos, de muchísimo mayor resolución. Entonces, pues sí, más o menos este es el modelo de prospección. La idea es también incluir variables, digamos, de descripción que los antropólogos y en general pues, la observación nos da. Otro trabajo, digamos, que nos pareció súper importante y pues queríamos mostrárselo, era el levantamiento de columnas estratigráficas como parte de la caracterización en las fichas de los yacimientos. Como pues les mencionaron, es importantísimo tener el registro de cada una de las pinturas, así para nosotros es importantísimo entender el contexto geológico en el que se encuentra. Esta es una columna estratigráfica. Las columnas estratigráficas es una representación del orden de depósito de las rocas. Aquí nosotros, pues digamos, en esta tenemos el tamaño de grano de las rocas y aquí tenemos su posición estratigráfica, o sea, su altura. Aquí nosotros documentamos dónde está el arte, donde hay estructuras, digamos, sedimentarias, estructuras que se forman a partir de las características del lugar de formación de esas rocas, y encontramos varias cosas, digamos, prometedoras. La primera, por ejemplo, para la serranía,
es la presencia de ciertas estructuras sedimentarias, esas pues en realidad son ignofósiles, que se llaman talacinoides. Estos talacinoides se encuentran parcialmente equidistantes a todo el arte rupestre que encontramos a lo largo de la serranía. Es decir, si nosotros luego encontramos ese nivel, podemos proyectar en la vertical donde podría haber, digamos, pues, yacimientos de arte, lo cual nos parece muy curioso, ¿sí? Otra de las características que podemos encontrar a partir de las columnas estratigráficas fue que los abrigos rocosos, y bueno, esto sí está en discusión, y es que los abrigos rocosos están formados por parámetros granulométricos y por fenómenos geológicos que eventualmente pueden permitir que se desarrollen esas morfologías. Por ejemplo, hacia el tope de todos los murales que estudiamos encontramos un fenómeno que es de silicificación, que es, si quieres pasemos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, estos son granos de cuarzo. Bueno, esto es una imagen petrográfica. Nosotros lo que hacemos es coger las rocas, como les dije, el lienzo, lo cortamos y hacemos, digamos, análisis petrográficos, conteos, describimos cómo es las características de los granos que están ahí. Pues en este caso son granos porque son rocas sedimentarias. Por ejemplo, lo que encontramos es que hacia el tope tenemos este tipo de contactos entre los granos que implican que en el momento en el que se formaron, ¿sí?, los granos se apretaron lo suficiente como para amalgamarse entre sí. Eso nos permite tener superficies lisas, ¿sí? La discusión está en si ellos trabajaron esas superficies o no antes de utilizarlas, pero por ejemplo, petrográficamente, pues este escenario sería ideal, ¿sí?, para tener una superficie lisa sobre la cual trabajar, ¿sí? Sí, yo creo que... Ahora, en la otra parte, y ya finalizando, pues es los análisis de los pigmentos que realizamos. Entonces hicimos, bueno, aquí un poquito como los trabajos que hemos realizado. La verdad, no son muchos los trabajos de arqueometría que se han hecho. El primer trabajo se hizo en el Parque Ecológico La Poma, que fue mi trabajo de grado de la maestría. Y el segundo, nos ganamos una beca de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales y desarrollamos un trabajo semejante al que les estamos presentando del Parque Arqueológico de Facatativá. Y ahora, pues, el trabajo que estamos realizando en la Serranía La Lindosa. Cuando intentamos estudiar los pigmentos de las pinturas rupestres, pues, necesitamos tener en cuenta como esos 4 aspectos fundamentales que ya de alguna manera Antonio les comentó. Miramos toda la parte mineralógica, el sustrato rocoso que llamamos, es decir, el lienzo donde se hacen las pinturas, los factores de alteración y deterioro que tienen los sitios, y reconocer las posibles materias primas utilizadas para obtener los pigmentos y las recetas que se pudieron hacer para poder finalmente tener el pigmento y pintar. Entonces, para eso, pues, primero, pues, pensamos un poco en las materias primas, y aquí voy a ir un poquito rápido porque, pues, ya hemos ido como organizando una cierta forma de dónde se pueden obtener las materias primas. Una en especial que hemos visto es de los minerales arcillosos, porque pues tiene la pigmentación, tiene el contenido de hierro que puede dar la coloración que ellos estaban buscando para los pigmentos rojos, pero también esos materiales pueden ser conseguidos en otros minerales y en otras formas. Entonces pueden haber concreciones, pueden haber vetas dentro de las rocas areniscas, vetas de óxidos de hierro, donde también podían obtener esos ocres. Entonces aquí también con la ayuda de Antonio, se buscó dentro de la geología algunas de las zonas en donde posiblemente se pueden obtener estos materiales arcillosos, estos minerales arcillosos, y corresponde allí a toda esta parte, zona café, que está pues a las cercanías de los sitios que estuvimos trabajando de arte rupestre. Como contaba un poco Antonio, pues para nosotros es importante ver la adherencia de la pintura a la roca, cómo esos granos, esa sedimentación que existe entre ellos da la posibilidad de una cierta absorción del pigmento dentro de la roca, pues porque finalmente pasa mucho tiempo y el pigmento no se pierde, ¿cierto? Entonces como si quedara de alguna manera metido, y cómo
también cuando uno ya empieza a hacer observaciones más cercanas, ve que no es uniforme el pigmento, es decir, el brochazo o el dedo cuando pasó no deja una capa totalmente uniforme. Y eso es un problema cuando queremos hacer los análisis de los pigmentos, porque pues no hay una uniformidad y puede uno estar haciendo análisis de la roca y no del pigmento mismo. Bueno, aquí vinieron las preguntas, serán hematitas, óxidos de hierro, bauxitas. Miramos otro tipo de cosas que son interesantes que aparecen en las rocas, las mineralizaciones, algunas meteorizaciones que se dan, las estratificaciones cruzadas, todo este tipo de eventos que se presentan, pues hay que analizarlos. Todas esas eflorescencias que cubren, ¿cierto?, los materiales, las pinturas rupestres, y también algunas intervenciones antrópicas que, como vemos en la parte de abajo, intencionalmente fueron cubiertas con una capa roja algunos de los pigmentos o de las pinturas que ya existían anteriormente. Ni idea cuál sería la intención, pero pues en algunos casos aparece. Y para hacer los Espera, análisis... la pregunta es, señor, ¿eso no es privativo de la Lindosa? ¿Es exactamente igual en la sabana de Bogotá? también hay cosas... Digamos, no, exactamente suena muy torpe. Es decir, hay una cierta tendencia, pongámoslo más ponderado, en donde ese tipo de... yo siempre pensé que era para dar la visual a la distancia, pero en la Lindosa hay tanta selva que ¿cuál visual? O sea, no se va a ver, se ven matorrales y muy difícilmente encuentras la roca. Bueno, entonces, digamos que los análisis siempre de la composición elemental, entonces saber cuáles son los elementos químicos que tienen los pigmentos, y para eso en este caso utilizamos una herramienta portátil que es de fluorescencia de rayos X, vulgarmente la llamamos la pistola, pero pues en la zona de la Lindosa cuando decíamos saquen la pistola, pues era como un poco complicado, entonces los geólogos nos enseñaron que había que hablar de instrumento portable y que nos da las posibilidades de hacer análisis in situ. Se hicieron nuevamente 99 disparos, se hicieron 99 análisis en el lugar, ¿de acuerdo? Y eso se trae al laboratorio y se hacen análisis. ¿Qué de favorable tiene poder llevar ese instrumento a campo? Es que pues podemos hacer una selección ya mínima de lo que debemos extraer para hacer análisis en laboratorio. Yo sé, por ejemplo, que en Francia, cuando yo voy y muestro que nosotros todavía estamos tomando muestras, me miran terriblemente mal, como todavía ustedes están extrayendo muestras para hacer análisis, y tienen razón, pues porque ya existen muchas herramientas portátiles, para lo cual no es necesario retirar las muestras, pero pues bueno, ahí hay algunas cosas que serían la precisión y la exactitud que tiene un análisis frente a analizar un grano muy pequeño, a hacer un análisis, un mapeo de una zona. Entonces, digamos que una u otra pues puede tener problemas, pero pues sí nos evita sacar miles de muestras y retirar cosas muy pequeñitas donde sea necesario para poder llevar al laboratorio. Entonces con eso, bueno, aquí un poco del trabajo de campo de la toma de las muestras. Cargar ese aparato, aunque se ve pequeño, es un poco complejo en el campo. Y ya, entonces hicimos una clasificación, se hicieron 56 análisis de los pigmentos rojos. Como ustedes ven, en la parte inferior aparecen los elementos químicos y el que se roba el show de alguna manera es el hierro en comparación con el resto de elementos que aparecen, y eso pues ya nos empieza a arrojar una confirmación referente a la composición molecular que va a tener la muestra. Aquí tenemos análisis de distintas zonas del sustrato rocoso, de la roca. Aparecen cosas muy interesantes de materiales que pueden dar respuesta a algunas coloraciones y a deflorescencias que aparecen en las rocas, de algunos elementos químicos que pues no esperaría encontrar. Nuevamente, pues aquí el análisis de la petrografía, lo que hablaba Antonio hace un momento, y aquí, digamos, como una especie de protocolo
que pues es el que nosotros intentamos hacer. Hicimos entonces para análisis elemental la fluorescencia de rayos X y la microsonda electrónica para hacer un mapeo de una pequeña muestra. Luego se hicieron esos análisis, algunos de ellos son destructivos, otros no. La idea es que cada vez los análisis no sean destructivos. Entonces luego hicimos análisis de difracción de rayos X y de espectroscopía Raman para mirar ya no la composición elemental, sino la composición estructural y cristalina de las muestras. Aquí una pequeña observación para ver cómo es que el pigmento filtra o se adhiere al sustrato rocoso, y aquí el mapeo que hicimos con la microsonda, que nos arroja pues información muy interesante. Aquí señalamos un poco cada uno de ellos qué es lo que representa, el cuarzo, por dónde va el pigmento, y los minerales accesorios que aparecen característicos de una roca arenisca. Aquí pues se hace la suma, digamos, de los porcentajes de los elementos químicos que aparecen para dar un 100% del valor, y con los colores pues identificamos como los tipos de elementos que van apareciendo en cada una de las zonas. Eso se hizo con distintas muestras muy pequeñas, y luego hicimos los análisis de los pigmentos blancos. Como comentábamos ayer, nos dieron cosas que pues son bastante dudosas todavía pensar si es la natasa o no, pero digamos al hacer los análisis y hacer las comparaciones con los patrones, lo más cercano es eso. Tenemos que seguir investigando, queremos mirar si las eflorescencias hacen parte de la materia prima o no de los pigmentos, y pues respecto a la materia prima es como lo más cercano que tenemos para los pigmentos blancos. Para los pigmentos rojos hicimos la espectroscopía Raman y efectivamente encontramos una coincidencia con los patrones de las hematitas, comparado con los análisis que se hicieron a las posibles materias primas, que también tenemos una relación con el patrón de hematitas bastante concordante. Aquí algunos de los análisis que hicimos de las distintas muestras. Y bueno, finalmente todo el trabajo de socialización, que pareciera ser como poco relevante, pero que ha sido muy importante para nosotros, que la gente conozca el trabajo, sobre todo que en la zona de la Lindosa, la esperanza a una nueva vida, para quienes no saben, es una zona en que estuvo un conflicto armado durante mucho tiempo. Entonces el trabajo de pensar en el turismo ha sido un aspecto fundamental para ellos. Entonces, ellos son personas súper atentas a cada una de las cosas que nosotros los investigadores decimos. Entonces, yo sí creo que hay que ser un poco cuidadosos porque ellos son esponjas, se saben todas las teorías de todos los arqueólogos del país que han dicho sobre las interpretaciones de arte rupestre. Entonces ellos, y eso es lo que le transmiten a los turistas. Entonces ellos van afirmando totalmente, mientras el arqueólogo dice posiblemente, ellos tienen todas las afirmaciones. Entonces, pues dimos a conocer un poco el trabajo, hicimos unos pósters que regalamos en cada una de las veredas para mostrar, socializar un poco el trabajo que habíamos hecho, les entregamos unos folletos, unos botones, con muchas de las pinturas de la zona, hicimos los 3 videos que les decíamos, los talleres de divulgación y pues algunas conferencias. Y yo creo que ya aquí muestra de los folletos, de los talleres de divulgación muy interesantes. Yo pienso que fue un trabajo muy hermoso porque entrevistamos a muchos de los campesinos, nos enteramos que las pinturas no eran nada importante en la época de la coca, nadie estaba interesado, ni conocían, habían vivido al lado de las rocas y no estaban interesados en siquiera imaginar que podían existir las pinturas rupestres. Pero cuando la posibilidad de seguir cultivando coca, pues había necesidad de buscar otras maneras de conseguir el dinero, y entonces han pensado en el turismo. Entonces tenemos algunas grabaciones al respecto de lo que los campesinos cuentan, de sus trabajos como raspachines, y pues son datos interesantes. Hay los 3 videos. Si quieren pueden apuntar, buscar en YouTube a Nina Riveros, y allí están los tres documentales.
Nina Riveros, que es nuestra documentalista. Entonces uno se llama arqueometría, el otro documentación y el otro socialización. Aquí pues todos los investigadores y colaboradores que estuvimos trabajando, agradecimientos a todos los laboratorios que nos han colaborado, al ICAM por los permisos para los trabajos, a la Gobernación del Guaviare y los laboratorios de la Universidad Nacional, de los Andes, un laboratorio de gemas, de esmeraldas, también nos apoyó a hacer los análisis. Y aquí, bueno, el equipo en distintos momentos de las salidas de campo. Muchas gracias. No sé si seguimos o cómo es ahora la... No, pues muchas gracias de verdad a todo el equipo del CIFPRI. Nosotros, qué bueno, una gran exposición. No sé si haya preguntas en el público, comentarios. Permíteme. Dentro de los análisis que hicieron con la fluorescencia de rayos X, ¿eso les permitió encontrar muestras de material orgánico asociado a pigmentos? Pues mira, los trabajos que hemos hecho, tanto aquí en la Sabana de Bogotá como allá, no hemos registrado ninguna material orgánico que de pronto hubiera sido utilizado como aglutinante. No hemos encontrado elementos orgánicos y pues de alguna manera coincide con muchos sitios. Ahora, ¿cuál es como el siguiente paso que hemos pensado? Es pensar en hacer algunas dataciones. El problema es precisamente que no tienen materiales orgánicos, entonces no podríamos utilizar carbono 14, pero ahora hay una cantidad de técnicas interesantes. Una que queremos incluso pensar un poco con Fernando es utilizar el paleomagnetismo, que es saber la dirección y la intensidad del campo magnético terrestre en un determinado momento. Como precisamente la composición de las pinturas rupestres son óxidos de hierro, entonces podemos mirar en el momento de la aplicación la dirección en la que quedan los electrones, es la misma dirección que tiene el campo magnético en el momento. Suena muy bonito, pero tampoco es tan fácil. Nosotros no tenemos patrones aquí en Colombia sobre dataciones, entonces hay que empezar a hacer esos patrones para poder comparar y pues eso queremos muy seguramente desarrollar con un investigador de la Universidad de Michoacán, en México. Pues este está, digamos, como el proyecto a desarrollar. De hecho, sí, nosotros hemos mirado algunas de los trabajos que se han hecho y sí, efectivamente. Ahora, el problema con los referentes arqueológicos es que como esa técnica no ha sido utilizada, eso hay que calibrarlo, ¿sí? No es lo mismo tener la calibración aquí en el Ecuador que tenerla en el norte o en el sur de la Tierra, entonces todas esas cosas hay que calibrarlas y pues apenas está empezando. Esa técnica se ha utilizado en algunas partes, sé de personas que han trabajado con esa técnica de datación en Brasil, en Argentina, pero existen muchos problemas porque, digamos, las marcas que se muestran pueden ser en distintos periodos y si no tenemos patrones de comparación, es un poco complicado. Y la idea es empezar de pronto a hacer patrones con elementos que son mucho más fáciles de trabajar que en el mismo arte rupestre con las cerámicas. Entonces, al calentarse también estos materiales, los electrones se enloquecen y cuando se empieza a enfriar también se alinean hacia la dirección del campo magnético y se pueden hacer análisis. Entonces, ahí tenemos como una cantidad de proyectos al respecto. No.
Qué pena, espera que ya tenía una No, pregunta. pero en parte ya la respondiste. Yo quería preguntarte cómo le van a dar continuidad al proyecto, o sea, cómo que viene de aquí en adelante. Pues mira, la verdad que pudimos hacer el registro completo de, no, 13 son en total, menos 4, como unas 7, como unas 7 u 8. El profesor José Virgilio ya decía ayer que ¿cuántos van? 40 y algo. Entonces, pues sería muy interesante que se pudiera hacer una documentación de todos ellos. La experiencia fue fantástica, pero como decía Guillermo inicialmente, nuestros conjuntos pictóricos del altiplano cundiboyacense son modestos. Para nosotros eran fantásticos. Incluso uno de los colegas hacía el chiste que nosotros siempre nos habíamos dedicado a hacer interpretación de Paulo Coelho, mientras que en La Lindosa era pensar como en Shakespeare, porque es comparando pues que los de acá son muy pequeños, también lo decía ayer Carlos, en comparación con lo que existe allí en La Lindosa y en Chiribiquete. Entonces, la experiencia de enfrentarnos a hacer esa documentación no fue fácil, por las alturas, por las formas de las rocas y por las distancias que teníamos para hacer la documentación. Entonces ahí hemos estado aprendiendo. El dron, por ejemplo, no nos funcionaba al lado de la roca. El dron pierde como su rumbo e intenta suicidamente irse hacia la roca. ¿Sí? Entonces hay que hacer una cantidad de calibraciones que no son fáciles. Respecto a lo de la aerofotografía, ahí nosotros en Ciudad Perdida, pues vengo de Ciudad Perdida, en Magdalena, trabajamos un poco aerofotografía porque los anillos o las terrazas también son circulares y para luego poner todas estas fotos y unirlas como hicieron en un principio ustedes, utilizamos lo que fue la pértiga, que es el sistema este que utilizan los electricistas para poner las cañuelas en los postes. Hay algunas que alcanzan hasta 12 metros, de hecho nosotros tenemos una y es muy práctica, mide unos 70, pero se expande hasta 12 metros. Entonces ponemos una o dos cámaras porque ahí tomamos la fotografía y las vamos elevando a la altura que queramos. Entonces, por lo que le digo, o sea, la puedes poner así y correrte a la misma distancia como estaban haciendo ustedes que lo hicieron pues muy bien, pero esa tiene más altura y es un poco más fija y es más práctica para manejar, porque se va saliendo por secciones, tienen secciones como de 170. El torque cuando esto va subiendo ya es muy difícil mantenerlo. Pues los chicos que, o sea, nosotros, yo en ese caso yo solo manejo la pértiga, pero los chicos que ensamblan esa parte que es el chico que hace la fotografía, la hace igual casi como hace ustedes, porque es que allá también los anillos son grandes, hay anillos que alcanzan 12, 15. ¿Sí? No. O con Autopano. Yo creo que- Autopano, que es un programa un poco más refinado, Sí, sí. tiene más opciones. Sí, claro, Y y ahí quedan hay- también perfectamente. Ahora, ya- para fotogrametría, si quieres, el mismo dron te da las posibilidades dependiendo de las calidades de la cámara Sí. para que quede con altísima resolución. Y luego hay un programa para desestructurar el video y luego haces toda la fotogrametría para la reconstrucción 3D. Sí, claro, sino que decía, bueno, porque el sistema este de la pértiga, como llamo, es muy práctico también. Y lo que decía, que de pronto se vaya a ir a un lado al otro, no, porque hay secciones, como le diré, si no es tan alto, puedes subir las partes más gruesas, no sacas las más delgadas, sino las más gruesas, y eso hace que tenga más estabilidad Claro. también, entonces te va a ayudar un poco también. Listo, Podría ser gracias. una buena Claro, opción. claro. ¿Pértiga es que se llama? Pértiga. Listo. Una cosa que Guillermo me insiste que les cuente es que estamos tratando de hacer una pigmentoteca. Sé de alguien en Francia, ahora olvidé el nombre de la colega, que también está haciendo una pigmentoteca, es decir, como recoger todas las posibles materias primas, hacer los análisis y tener esto como patrones de referencia. Ya estamos haciendo. Sí, exacto. Entonces, pensar un poco en las recetas que se hicieron. Ahora, como nosotros no tenemos una cronología para las pinturas rupestres, tenemos que pensar en una cadena operatoria para grupos cazadores-recolectores, cómo eran las recetas que utilizaban para obtener los pigmentos, porque también hemos encontrado que los materiales son muy gruesos y la idea de poder tener una pasta suave es deshacernos de todos los materiales, de los granos más grandes. Entonces, parece ser que una de las maneras era calentando
hidratando los materiales en bastante agua, calentar y por digamos, el calentamiento, los materiales más gruesos se decantan y vamos teniendo los granos mucho más finos para obtener la pintura. Entonces también estamos organizando nuestra pigmentoteca con todos estos. No creo, yo no sé si hay alguna otra pregunta. Otra pregunta. Sí, yo creo que ya. Listo. Sí. Sí, una foto de estas que mostramos puede tener 7 gigas, 8 gigas. El RAW y TIFF. Bueno. Sí, claro. Muchas más gamas de los colores. Construir una megafoto, ¿no? Que esa es la parte más sofisticada, porque a veces no funciona. Y has hecho una expedición en donde no tienes un mural completo y ¿qué vas a hacer? Por último, si se quieren comunicar con nosotros, es muy fácil, GIPRI, G-I-P-R-I. Charlie, ¿puedes poner la primera diapositiva? Creo ahí está. No estamos haciendo campaña política. Aquí está nuestro. No, tienes que ¿Qué se hizo? Nos toca aquí. El correo electrónico, por si se quieren comunicar con nosotros, giprinet@gipri.net. Bueno, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todo el equipo del GIPRI. Quisiera comentarles que nuestra última exposición no se desarrolla en este espacio, sino en el Museo Nacional de Colombia, en la sala etnográfica. Así que si hay personas que quieren y pueden asistir pues a este último espacio, están más que invitadas. El único requisito es, por favor, inscribirse en esta lista, que es la lista que autoriza el Museo Nacional de Colombia a las personas que quieran asistir, y el desplazamiento pues que tengamos de aquí a allá. Yo creo que pues estamos realmente cerca, 15, 20 minutos, podemos vernos allá, y allá en la sala etnológica pues vamos a tener la última conferencia. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron a través de vía internet, y hasta luego.